Hola, hola, ¿cómo estás? Quiero extenderte una cordial bienvenida a este módulo número 3, donde vamos a abordar 5 distinciones más. En el módulo anterior abordamos el modelo comunicacional, también hablamos sobre las declaraciones, los pedidos, las ofertas y las promesas, la escucha y los tipos de escucha. En este módulo vamos a abordar la confianza, las emociones y los estados de ánimo, y dentro de las emociones y los estados de ánimo vamos a abordar el enojo y la exigencia. Así que vamos a comenzar con la distinción confianza. Y acá hay una imagen de una persona en una plataforma más alta, están haciendo un ejercicio, está de espaldas, va a caer de espaldas y hay un grupo de amigos que están trabando sus brazos para sostenerlo, de esta forma garantizar que no se lastime, o sea, emergen algunas palabras, como por ejemplo, él está confiando, tiene confianza, sabe que va a estar seguro, y este es un ejercicio que nos va a ayudar para poder introducirnos a la siguiente reflexión. Te invito a reflexionar qué es la confianza para vos. Tu definición no de manual, sino la definición adquirida desde tu paradigma, desde tus creencias. ¿Qué es la confianza? Si en esta habitación nosotros tuviéramos 15 o 20 personas y le preguntáramos individualmente a cada una qué es la confianza, obtendríamos 15 o 20 definiciones diferentes. Cada uno nos estaría dando su propia definición, con base a sus propias experiencias. Entonces, ¿qué involucra la confianza? En esta lección vamos a estar hablando sobre qué es la confianza, qué involucra la confianza, con qué fin confío cuando confío, quién soy cuando estoy confiando y qué juicios emergen cuando estoy confiando. Y por ejemplo, puedes verlo del ámbito cuando te tocó delegar alguna actividad muy importante que solamente hacías vos y que eras muy buena en lo que hacías y que por alguna razón de fuerza mayor tuviste que delegar. ¿Qué juicios emergían ahí cuando estabas confiando? Y esta pregunta también nos va a ayudar a entrar en tema. ¿Las relaciones de confianza se construyen o fluyen de manera espontánea? Y ahora vamos a estar abordándolo desde un ángulo ontológico. La definición que está en el diccionario de confianza la define como en un concepto como la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, en que algo sea o en que algo funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Por ejemplo, tengo plena confianza en sus capacidades. O por ejemplo, puedo tener un vehículo, alguien me habló de que hay un buen mecánico, entonces voy a llevar mi vehículo a ese mecánico porque ya tengo información. Hay juicios que otras personas me dijeron, opiniones, conceptos de que es un buen mecánico, es eficiente, es competente, y entonces yo puedo llevarlo ahí, porque confío en la persona que me da esa información. Y después voy a tener mi propia experiencia con el mecánico por haber llevado mi auto. Entonces, es una esperanza firme que tiene la persona. Y el otro concepto es seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Así que estos conceptos también están relacionados con los que la Real Academia de la Lengua Española define la confianza como que es la esperanza que se tiene de alguien o algo, la seguridad hacia uno mismo, la opinión sobre sí mismo, o sea, la que tenemos de nosotros, que es quienes somos, que tenemos bien afianzada nuestra identidad, el ánimo, el aliento, el vigor para obrar, es decir, que tenemos una clara distinción de nuestro propósito de vida, de aquello que nos motiva, la familiaridad o libertad excesiva, o el pacto o convenio entre dos o más personas, por ejemplo en el comercio. Entonces, con todas estas definiciones, ¿qué es confiar? Y como lo indica la palabra, está compuesta por el prefijo con, que significa alguien más, y fiar, que da a significar creer seguro en. ¿Creer seguro en qué? ¿En algo o en alguien? Por lo tanto, la palabra confianza se construye desde el creer, y a su vez el creer se construye desde la seguridad.
Si creemos seguramente en algo o en alguien, es porque confiamos en ese algo o en ese alguien. Entonces creer es confiar, y cuando confiamos, ¿qué sucede ahí? Nos permitimos abrirnos a nuevas posibilidades. Decimos que nos permitimos crear. Entonces, en el ámbito del coaching, y lo que tiene que ver con el ámbito del coaching ontológico, confiar es la habilidad o la competencia conversacional de nosotros con otras personas que nos permite co-crear futuros posibles en la conversación. Entonces decimos que la confianza es algo que se crea, es algo que se co-crea con otra persona y es algo que se cultiva. Entonces la palabra cultivar es un verbo que es consecuencia de haber elegido una semilla, haber preparado el terreno, haber sembrado, haberle brindado los cuidados necesarios. ¿Para qué? Para facilitar el crecimiento a fin de poder cultivar y cosechar y en un futuro disfrutar de la acción realizada. Desde el ámbito de la seguridad son todas aquellas acciones que vamos a tomar para proteger, en este caso, una relación cuidando conscientemente el contexto. Por eso definimos que la confianza es crear un espacio sagrado, un espacio de confidencialidad, un espacio de dignidad de confianza, porque también es algo que se gana. Entonces la confianza se crea y hay que sostenerla. Para ello necesitamos generar conversaciones que estén fundamentadas en nuestra capacidad de hacer acuerdos y de cumplir con ellos mismos. Por ejemplo, la confianza es una habilidad y una competencia que, a modo de ejemplo, podemos comparar con una silla de 3 patas que la sustentan. Cada una de las patas es un atributo que mantiene la estabilidad de la silla o la estabilidad de la relación, y que faltando cualquiera de estas patas o de estos atributos generaría una desestabilización de la relación. Acá en pantalla los 3 atributos de la confianza. La confianza se está sentando en 3 atributos o 3 patas que son la sinceridad, la confiabilidad y la competencia. La sinceridad tiene que ver con la habilidad de ser veraz. La confiabilidad tiene que ver con la habilidad de proteger ese espacio sagrado. Y la competencia tiene que ver con la habilidad de cumplir. La sinceridad, por ejemplo, tiene que la habilidad de ser veraz tiene que ver con nuestra consecuencia y congruencia, con lo que pensamos, decimos o hacemos. O sea, tiene que ver con nuestra integridad. La confiabilidad es el atributo de la habilidad de ser protector, que tiene que ver con nuestra capacidad de cuidar el espacio, de sostener la relación, de allanar el camino para garantizar futuras y productivas conversaciones. Y la competencia es la habilidad de cumplir, es nuestra habilidad y nuestra capacidad de cumplir con lo que se ha prometido o se ha dicho. Entonces la confianza es crear espacios conversacionales para establecer relaciones de confianza que nos permitan interactuar y relacionarnos. También la confianza es un sentir, ya que es el sentimiento que precede a la creación de posibilidades con otros. La confianza también es un juicio, que demuestra las calidades de juicios que solemos tener. La confianza genera seguridad y la seguridad genera confianza, es algo recíproco. Cuando estamos inseguros es porque estamos desconfiando de algo o de alguien. Emergen nuestros juicios personales, nuestra escucha previa. Entonces, la confianza es una cosa y es muchas otras cosas. Y estas otras cosas, como por ejemplo que es un espacio conversacional, que es un sentir, que es un juicio, te invito a añadirle tu propia definición y a integrar estas definiciones a tu propia definición de confianza y a encontrarle funcionalidad para que puedas ampliar el espectro de posibilidades de acción para tu vida. Entonces la confianza también la podemos comparar como una moneda de 2 caras, donde una cara está nuestro juicio de cómo nos vemos nosotros y en la otra cara cómo nos ven los demás. No solamente soy lo que digo que soy a través del relato, a través de mi discurso histórico, de cómo me describo, sino también soy lo que otros dicen que soy. ¿Cómo es esto? Te invito a reflexionar en lo que acabo de decir y a meditar en estas preguntas. Cuando confío, ¿desde dónde hablo? ¿Desde dónde hablo cuando desconfío?
¿Debo confiar en otros? Y a su vez, ¿otros deben confiar en mí? ¿Qué me sucede cuando confío, cuando delego en otra persona? Ahora, ¿qué me pasa cuando confían en mí? Cuando alguien delega una actividad en mí. ¿O qué me pasa cuando desconfían de mí? Que no me dan una responsabilidad porque tienen ese juicio acerca de mí. Entonces, son competencias, y las competencias son instrumentos, son sensibilidades, herramientas y recursos también, si te gusta llamarlo así, para trabajar en los cambios que se generan en los procesos transformacionales. Y dichos procesos transformacionales de cambio tienen que ver con nuestra forma o manera de interacción o de hacer las cosas. Y hay dos aspectos de la confianza. Uno que me abre posibilidades y otro que me cierra posibilidades. En el aspecto que me abre posibilidades está el aspecto confiado y el aspecto prudente. Y en el aspecto que me cierra posibilidades está el aspecto ingenuo y el aspecto desconfiado. En el aspecto que me abre posibilidades, en el aspecto confiado, es la actitud de depositar confianza en otros, aún sabiendo la posibilidad de que me fallen. Acá yo me permito abrir un espacio, generar un margen para el error de la otra persona, y cuando la otra persona se equivoque, como yo ya había abierto ese espacio, entonces la relación no se daña. Y esto se da muchas veces, como por ejemplo cuando estás enseñando a un hijo a manejar, por ejemplo. Sabes que se va a equivocar, sin embargo no te vas a enojar, no va a primar ahí una emoción que te cierra posibilidades, porque ya habías abierto en el aspecto confiado esta actitud de depositar confianza en otros, aún existiendo la posibilidad de que te fallen. Y esto puedes trasladarlo a muchos otros ámbitos. Sé que mientras escuchas esto van llegando cosas a tu mente. Y el otro aspecto que me abre posibilidades es el aspecto prudente, que es la actitud de analizar pros y contras, hacer una investigación previa antes de aceptar una oferta o hacer algún pedido. Esto me permite a mí tener la habilidad o tener la oportunidad de elegir. Entonces puedo anticiparme ante cualquier contingencia que pueda emerger. Es una habilidad del aspecto prudente que me permite caminar sobre lo seguro. Y en el aspecto que me cierra posibilidades, en el aspecto ingenuo, es como la actitud de los niños cuando son engañados o nos desilusionan, porque tenemos expectativas. Alguien dijo que iba a hacer algo, no lo hizo, entonces me embargó una emoción que me cierra posibilidades, y bueno, emociono desde ahí interactúo. Y en el aspecto desconfiado, es una actitud que desarrollamos por la experiencia previa de que ya nos han fallado. Alguien viene, nos pidió dinero una vez, no lo devolvió. Entonces pasó un tiempo, vuelve a pedir dinero, ya tenemos un precedente, emerge un juicio, entonces decido no hacerlo, o puedo, aún en ese aspecto desconfiado, volverle a prestar corriendo el riesgo, digamos, de que volver a tener una mala experiencia. Entonces es un aspecto desconfiado, un aspecto ingenuo también, y me puede cerrar posibilidades. O a partir de ahí también puedo encontrarle funcionalidad para tomar una decisión de una posibilidad de interacción con esa persona. Puedo recordarle el evento pasado y decirle por qué no voy a hacer lo que me pide. O puedo olvidarlo y perdonar la deuda, la actitud de la persona. Entonces esto me genera a mí aperturas de posibilidades o que me cierren esas posibilidades. Entonces la confianza es una emoción también que influye en mí y en cómo interactúo con los demás. Una emoción capaz de afectar mi sinceridad y mi habilidad para hacer y cumplir mis compromisos, ya que influye directamente en mis estados anímicos. Porque depende de cómo me levanto, cómo me sienta, es como voy a estar interactuando. Y esto va a impactar en las relaciones. Entonces la confianza, además de ser una competencia, además de ser una habilidad y además de ser un sentir, es también una emoción. Porque los seres humanos vivimos en nuestros relatos, porque en nuestros relatos está nuestra dual identidad adquirida. ¿Y a qué me refiero con que tenemos una dual identidad adquirida? Es que no solamente soy lo que digo que soy, sino que también soy lo que los demás dicen de mí. Cuando una persona tiene confianza en sí misma, esa confianza actúa como una emoción
que nos genera el poder de trascender nuestros discursos históricos. ¿Qué son nuestros discursos históricos? Son nuestros relatos. Cuando nosotros hablamos de nosotros, nos describimos, entonces esa es nuestra identidad. Somos lo que nosotros decimos que somos, pero también somos lo que los otros dicen de mí. Entonces puedo desarrollarme personalmente en toda la plenitud de la estatura de posibilidades. Es decir, ¿cómo es esto de que soy también lo que los demás dicen de mí? Lo que los demás digan de mí no tiene nada que ver conmigo. No me puedo hacer cargo de lo que los demás dicen de mí. Y es cierto, no debemos hacernos cargo de lo que el otro piense, porque el otro tiene sus propias interpretaciones. Pero también, si yo tengo un emprendimiento y tengo un producto y entonces averiguan que tiene este producto y la persona tiene un mal concepto de mí, esto va a afectar mi identidad como emprendedor. Entonces soy lo que las otras personas dicen que soy también. Entonces, ¿cómo afecta a las relaciones el aspecto de la confianza? Y esto afecta mucho, impacta, nos atraviesa. Entonces esa plenitud de la estatura de posibilidades son estructuras organizadas de confianza en nosotros mismos, en los demás y en el proceso en general. ¿Esto qué hace? Abre nuevos espacios y escenarios específicos de posibilidades de acción y de interacción, porque a partir de acá puedo elegir cómo interactuar. Entonces la confianza y la seguridad nos permiten co-crear la relación basada en los atributos de la sinceridad, la competencia y la confiabilidad. Y estos tres son las tres patas sobre las cuales se asienta la confianza. Esto nos permite crear una atmósfera propicia, ¿para qué? Para establecer la relación de confianza que va a abrir posibilidades de desarrollo potencial y potencial de mejora continua de la relación. Es decir, voy a poder establecer relaciones de confianza e interactuar para abrir posibilidades, para generar nuevas conversaciones, para hacer pedidos, para hacer ofertas, para hacer promesas, y a través de estas herramientas se produce el cambio, lo que yo quiero que suceda. Y esa mejora se da desde la confianza y desde la seguridad. De ahí que este es uno de los estándares que hacen a un coach eficiente. Un coach valida a su cliente como un otro en la convivencia, respeta sus sistemas, porque el ser es un ser sistémico, habitamos un cuerpo biológico que tiene el sistema nervioso, sistema digestivo, etc. Empatizamos con la emoción del cliente, no imponemos nuestros puntos de vista. Entonces empatía también es una habilidad, es una competencia, pero no es estar en el lugar del otro y entender, porque esto es biológicamente imposible. Ahora, empatía es conectar con la emoción que el otro está teniendo y entender la emoción que está teniendo el otro. ¿Y esto desde dónde? Desde nuestros recursos internos de experiencia adquirida y no desde la imaginación. Cuando una persona no es empática por decir sí, imagino lo que debe sentir. Eso no es empatía. Sé lo que estás sintiendo. No sabes lo que estás sintiendo. Podés haber tenido una experiencia similar, porque nunca tu experiencia va a ser igual a la de otra persona. Podés haber tenido una experiencia similar de una pérdida, por ejemplo, reconocer cómo te sentiste vos en ese momento y desde ese lugar tratar de entender por qué el otro dice lo que dice, por qué hace lo que hace, por qué se comporta como se comporta. Y si del otro lado recibís un agravio y sabés que está pasando por esa situación, esa experiencia previa te permite empatizar, te permite construir un puente, establecer una relación de confianza. ¿Por qué? Porque entendiste la emoción del otro y a partir de ahí podés abrir nuevas posibilidades en la relación. La confianza genera un poder social también, porque nos permite aceptar y validar al otro como un otro en la convivencia. La confianza tiene que ver con la serena dignidad, y la serena dignidad nos lleva a adquirir seguridad. La serena dignidad es tan importante porque nos abre puertas, y esa apertura de puertas co-crean espacios de creación de cosas. No hay seguridad sin confianza, así como no hay confianza sin seguridad. Entonces cultivar confianza y seguridad dan como fruto un estado de gratitud, un estado de serenidad y un estado de altruismo desde los cuales se pueden efectuar cambios. Entonces definimos que la confianza es la base de las relaciones. Hay unos postulados de la confianza. La relación de confianza se crea, se establece, se genera,
y si te gusta también se cultiva. La confianza es un juicio que está basado en nuestros estándares. ¿En qué estándares? En los estándares de dignidad de confianza, por ejemplo, que es la capacidad de cumplir con los acuerdos. En el estándar de la coherencia, o sea, la capacidad de ser consecuente y congruente con quien decimos que somos. También con el estándar de la habilidad, que es la competencia en algún dominio. Todos somos buenos en algún tipo de dominio. Y con el estándar del compromiso, que es la capacidad de involucrarse, de contraer compromisos específicos y cumplirlos. Bien, y en el proceso de la construcción o generación de confianza, ¿qué hacemos? Co-creamos la relación, tomamos decisiones coordinando acciones con base a juicios, a nuestros juicios, productos de cómo vamos emocionando. Es decir, en el ir y venir, en el transcurrir de la vida, nosotros vamos experimentando emociones, que es el terreno desde el cual estamos parados, y muchas veces tenemos que evocar conciencia que emerja conscientemente, nuestro estar siendo acá y ahora, y definir en qué emoción estamos, porque desde esa emoción vamos a estar estableciendo una relación de confianza. Imagínate que estás teniendo miedo y estás estableciendo una relación de confianza con otra persona. Por ejemplo, los vendedores tienen que cumplir cierta cuota de ventas en el mes. Los vendedores en casa de electrodomésticos sobre todo. Entonces, a medida que van cumpliendo con sus metas, van obteniendo puntajes, beneficios. Si el vendedor no logra vender, porque hay técnicas de marketing y es todo como articulado, estructurado, un 85% de las decisiones que tomamos son a nivel emocional, lo cual el vendedor tiene que ser un hábil vendedor de sueños, de emociones. Lo que sucede es que logra resultados a través del miedo. O sea, el miedo a no poder cumplir con esa cuota y a que lo puedan despedir hace que sea habilidoso, que genere la competencia y habilidad de mejorar sus estrategias y obtener resultados. Pero lo hace desde el miedo. ¿Por qué? Porque si no lo hace lo podrían despedir. Entonces se capacita y es la emoción desde la cual actúa, emociona desde ahí, interactúa desde ahí. Ahora, ¿qué pasaría si logra resultados desde el miedo? Si lo hiciera desde el amor, desde la pasión, desde el asombro. ¿Cuántos resultados más lograría? Entonces vemos que la relación de confianza es algo que se establece y nos permite en este círculo de la confianza, o sea, estamos en un aspecto desconfiado y queremos pasar a un aspecto confiado. Yo en este momento no siento confianza en mí mismo, pero no quiero ser así. Entonces, ¿qué quiero? Quiero tener confianza. Bueno, ¿confianza en qué ámbitos? ¿Qué ámbito de la confianza quiero trabajar? Y a partir de ahí se me permite a mí abrir nuevas posibilidades de acción donde yo puedo empezar a trabajar en estas habilidades, en estas distinciones, en estas competencias, porque como vimos es algo que se crea, es algo que se cultiva, es algo que se cuida y entonces después es algo que se disfruta. Bien, hasta acá respecto a lo que es la confianza y vamos a pasar a hablar sobre las emociones. Bien, en esta segunda lección del módulo 3 vamos a abordar lo que son las emociones y los estados de ánimo. Vamos a abordarlos juntos, después vamos a pasar al enojo y a la exigencia. Las emociones básicas son 6. Hay muchas más emociones, de hecho las mezclas entre estas emociones generan otras emociones. Pero las emociones nunca vienen completamente solas, sino que vienen acompañadas por otras emociones. Detrás de un miedo hay escondidas otras emociones, lo mismo detrás de un enojo. Y acá podemos ver el termómetro de las emociones, como tensión baja, tensión media, tensión alta. ¿A qué nos predisponen las emociones? Porque la emoción es el espacio desde el cual nos movemos. Entonces, las emociones siempre nos predisponen para una acción, son reacciones en el cuerpo. ¿Y de dónde vienen las emociones? Porque se generan en el cuerpo, son reacciones en el cuerpo. Sin embargo, vienen del mundo exterior, viene un estímulo que impacta en nuestros sentidos y nuestra mente le dan significación. Y ese significado que nosotros les damos, porque por ejemplo las palabras tienen el significado que nosotros les damos, no es lo mismo la definición de bueno para vos que para mí o que para 100 personas. Le preguntamos a 100 personas qué significa ser bueno y vamos a tener
muchos conceptos diferentes. Entonces vemos cómo viene un estímulo externo, esto nos impacta, nos atraviesa, habitamos la emoción, pero eso que vino impactó, que atravesó el tímpano en el oído, que fue como que lo que oímos y después la mente le dio interpretación y generamos el escuchar, o lo que nosotros vimos con los ojos, con el órgano de la vista, y le dimos significación con la mente, y eso generó nuestro mirar. Entonces lo que pudimos tocar o gustar, ¿no es cierto? Y que la mente le dio interpretación, todo eso viene del mundo exterior, y las emociones impactan en el mundo interior nuestro. Entonces se generan bloqueos muchas veces por no entender, o por no encontrarle significación, o por estar muy aferrado a nuestros paradigmas al grado de tenerlos como si fueran sentencias, y no nos permitimos dudar de esas creencias, revisarlas, chequearlas para ver si no son funcionales, y se generan bloqueos. Y acá esta cita de David Burns, que él hablaba que para salir de un bloqueo emocional negativo es vital remontarse al origen de la emoción que causó el estancamiento. ¿Por qué? Porque el compromiso tiene que estar con la acción. Es una decisión voluntaria, es decir, una persona no va a cambiar si no tiene la intención de cambiar, si no pone manos a la obra. Pero para eso tiene que entender cuál es la causa, cuál es el origen que generó el bloqueo, porque una cosa es la emoción y otra cosa muy diferente es lo que disparó la emoción, cuál fue el disparador, qué gatilló esa reacción en el cuerpo que llegó en mí, y vino del mundo exterior, ¿no es cierto? Le di interpretación y gatilló un sentir, un emocionar. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de... Esto es interesante porque nos enfocamos tantas veces en los síntomas, en la sintomatología, y no vamos a la causa, al origen, que podés hacer emerger la imagen de un yuyo malo que no querés que esté ahí en el jardín. Entonces si lo querés eliminar, definitivamente tenés que sacarlo de raíz, si no va a seguir creciendo, porque la raíz va a nutrirse, y si le arrancás una hojita o lo cortás al ras, va a volver a crecer. Entonces hay situaciones, hay momentos, hay eventos, hay creencias que están instaladas ahí, que son como, están en la raíz. Las trabajamos un tiempo, decimos sí, no, ya mejoré en esto, pero vuelven a aflorar con el tiempo. Y algo que es crónico, en la cronicidad del tiempo, algo que creíamos haber resuelto vuelve a aparecer, significa porque está ahí de raíz, y que para poder resolverlo debemos remontarnos al origen, a lo que lo gatilló, cuál es la creencia, cuál es el estándar, el paradigma, el valor transgredido, que genera esa culpa, que genera ese enojo, que genera esa rabia, en el modo negativo, en el modo que nos cierra posibilidades, pero si fuera por el modo positivo, porque también hay emociones que nos abren posibilidades, es más o menos el mismo proceso, el proceso de conversión, hacia donde quiera que me esté dirigiendo, porque emoción viene de motion, que es la dirección, ¿no es cierto?, que estoy llevando, el impulso, lo que me motiva, estoy yendo hacia la virtud o hacia la parte insana. Entonces, si estoy yendo hacia la parte insana, la que me cierra posibilidades, dejo de ir hacia ahí, inicio el proceso de conversión, que significa dar la media vuelta, dejar de dirigirme hacia esa dirección que me cierra posibilidades y empezar a dirigirme hacia la parte virtuosa. Entonces, acá hay una imagen del cerebro. Para fines prácticos de estudio está dividido como en tres: el cerebro reptil, el cerebro límbico y el neocórtex. El cerebro reptiliano es el instintivo, es el que nos permitió sobrevivir en la época de las cavernas, cuando aparecía algo que amenazaba nuestra vida, generaba cortisol, y esto nos predisponía a una acción, nos predisponía a huir para salvar nuestra vida. Seguimos teniendo ese cerebro reptiliano recubierto con una capa, por decirlo de alguna manera para fines prácticos de entendimiento, de una capa límbica, emocional, una percepción no consciente, que es de donde nosotros tomamos el 85% de las decisiones. Desde esta parte nos enamoramos, desde esta parte compramos. La gente que trabaja en marketing
conoce estas definiciones y entonces hacen publicidades que entran por los ojos, entran por lo auditivo y entonces impactan y entonces vos terminás comprando algo que ni tenías pensado comprar. ¿Cuántas veces alguien fue a hacer un mandado al centro y volvió con algo que vio, ¿no es cierto? O me llama mucho la atención a mí, por ejemplo, cuando vamos a los colectivos, que estamos viajando, sube un vendedor, reparte unas estampitas o no sé, alfajores y no teníamos pensado comprarlo, pero compramos la historia, compramos la situación, el momento, resurgió en nosotros una compasión y entonces metimos la mano en el bolsillo, sacamos el dinero y compramos. No teníamos pensado comprarlo, pero eso se activó la parte límbica, la parte emocional, recubierta por una capa prefrontal de raciocinio, la parte que nos distingue, nos hace ser distintos a las otras especies, porque podemos reflexionar, podemos responder y podemos tomar decisiones responsables, que la responsabilidad es la habilidad para responder. ¿Y dónde se genera la emoción? La emoción viene del latín, su original es la palabra emotion, que significa movimiento o impulso. También se define que viene de movere, y bien, son definiciones, pero significan que es algo que te va a predisponer a una acción. Se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, o sea, duran microinstantes y generan el sentimiento, que son de mayor intensidad de duración. Dura más un sentimiento que una emoción, porque la emoción viene, te impacta, reacciona en el cuerpo y después como constantemente estamos emocionando, pero duran microsegundos. Lo que queda son las interpretaciones que hacemos, la significación que le damos a las palabras, y esto genera el sentimiento, y el sentimiento está en la parte emocional, y puede ser que nos lleve tiempo sacarlo eso de ahí. Si no nos percatamos, lo vamos a dejar a través del tiempo y va a generar los estados de ánimo. Y hay que ver si esos estados anímicos nos abren posibilidades o nos cierran posibilidades, porque estamos tomando las decisiones desde nuestros estados anímicos. Y es en el sistema límbico, en la parte del cerebro emocional, donde nacen las emociones. Pero una cosa es lo que genera la emoción y la otra cosa es la emoción. Entonces la emoción se genera como una respuesta organizada a un acontecimiento externo o a un suceso interno, o sea, algo que pasa, de que llega del mundo exterior, o algo que, no sé, tuve una mala experiencia en el pasado de discutir con alguien y todavía sigo resintiendo eso. Puede ser que ya pasó más de 20 años de esa pelea, de esa separación, de lo que sea, y vuelvo a sentir el mismo sentimiento que sentí aquella vez hace 20 años atrás. Es decir, la persona tal vez ya ni está en este plano, ya tal vez cambió su modo de ser, es otro tipo de persona, es otro observador, y nosotros seguimos anclados allá atrás. Entonces tenemos un momento presente, el acá y el ahora, y sin embargo estamos resintiendo, estamos volviendo hacia atrás en el tiempo, y entonces esto nos está cerrando posibilidades. Entonces se genera como una respuesta organizada de acontecimientos del mundo externo, del mundo interno, ya sean imágenes, pensamientos, conductas, olores, sonidos. Primeramente tiene lugar el proceso perceptivo del evento, y a este le sigue una valoración, una significación, y al resultado es una reacción neuropsicológica, comportamental o cognitiva. Esta es la definición de Wikipedia. Emotio, emovere, en movimiento. Reacciones psicofisiológicas representan modos de adaptación. En psicología alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas. Los sentimientos son el resultado de las emociones y son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados, puestos en palabras. En cambio, la emoción es algo que hay que evitar. Por ahí es difícil de explicar. Una persona ni explica la emoción, dice me emocioné. El verbo emocionar es muy amplio, porque hay 6 emociones básicas y hay muchas más emociones, porque las emociones no vienen solas. Bien, y tenemos los estados emocionales, que son causados por la liberación de neurotransmisores u hormonas, que luego convierten estas emociones en sentimiento y finalmente en lenguaje, y esto altera nuestra conducta. Así que estamos hablando sobre el tipo de emociones. ¿Sabes en qué tipo de emoción estás hoy, acá y ahora, mientras estás escuchando este video? ¿Sabes en qué emoción te levantaste?
porque desde ahí empezaste a tomar decisiones. Bien, las emociones básicas. Tenemos 6 emociones básicas, tenemos asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, tristeza. Son las 6 emociones básicas de los seres humanos y el punto de partida de las estrategias comerciales. Porque los estrategas comerciales, la gente de marketing sabe todo esto. Por eso de las publicidades, cuando ves una propaganda de una bebida, te muestran a la gente disfrutando, te muestran a la gente, entonces compras la historia, la compras no desde lo racional, porque desde lo racional, la mente racional y la parte prefrontal es lenta. La mente emocional o el cerebro límbico, la parte... Tenemos que hacer una distinción acá entre la parte del órgano biológico del cerebro, que eso no es la mente, y la mente. La mente es la que interpreta. ¿Y dónde está la mente? La mente no está en la cabeza, está descentralizada. Por ejemplo, si yo ahora te digo que pienses en qué estás haciendo tus pies, va a emerger una imagen que no estabas pensando en tus pies hasta que yo te hice pensar en tus pies. Entonces esa imagen ¿de dónde viene? ¿Del costado, de arriba o emerge de abajo? Entonces, ¿dónde estaba la mente en ese momento que trajo esa imagen? Está descentralizada y este es uno de los resultados de estudios biológicos y te invito a buscar en YouTube las charlas de Humberto Maturana y de Francisco Varela, que fueron biólogos que bueno ya han partido este plano y han contribuido muchísimo a que pudiéramos conocernos en tantos seres que pues estamos en proceso de cambio. Entonces, ¿cuál es la función de la emoción? Es predisponernos a una acción. El miedo anticipa una amenaza y nos predispone a protegernos. La sorpresa al sobresalto, al asombro o a orientarnos. La aversión o el asco genera disgusto, asco, rechazo. La ira, y así tenemos la alegría, por ejemplo, también, que predispone a la diversión, al bienestar. Cuando estamos felices porque tenemos nuestras necesidades cubiertas, estamos en condiciones de establecer relaciones más sanas. Y la tristeza que predispone al pesimismo, a la pena. Y así cada emoción nos predispone a una acción. Y hay muchas emociones y mezcladas entre sí generan más emociones, y las emociones van a venir, van a impactar, nos van a trascender, la vamos a sentir en el cuerpo y vamos a llegar a lo que gatilla la emoción, a lo que la dispara, porque una cosa es la emoción y la otra es lo que la genera. Por ejemplo, si yo te digo que pienses en tu familia o te viene una imagen mental de algo que amás, entonces tenés la emoción, lo que eso te genera, y lo que la disparó, que es tu familia. Entonces esto es muy útil para reconocerlo. Cada emoción tiene su propósito y las emociones siempre nos predisponen para la acción. Entonces, ¿de dónde viene lo que genera la emoción, lo que la gatilla, lo que la dispara? Entonces, el mundo emocional está integrado al mundo interno y al mundo externo en estos tiempos, porque estas son nuevas habilidades que debemos desarrollar. Debemos integrar lo que es el mundo exterior con el mundo interno y el mundo emocional. Entonces, lo que te decía, cuando pensás en tu familia, te viene una emoción, te viene un sentir, y eso tenés que habitarlo, no lo podés elegir, lo vas a tener. Esta imagen, por ejemplo, si fuera de tu familia, en un principio cuando te sacaste la foto te predisponía a una emoción, y mientras estaban todos físicamente juntos, tenías un sentir. Pero ¿qué pasó mucho tiempo después cuando volviste a ver la foto y eso que una vez te trajo felicidad al mirarlo, porque lo viviste, lo habitaste, te causa tristeza porque ves que en la foto falta gente, y entonces te viene otro tipo de emoción? ¿Cómo puede ser? Si esto antes me causó felicidad, ahora me está disparando una tristeza. Porque el disparador cambió. Lo que gatilla la emoción cambió. Porque vos cambiaste. Porque muchas cosas cambiaron. Entonces, eso que la genera esa emoción, ¿de dónde procede? Procede desde fuera de nosotros. Viene, nos impacta, y esa reacción en el cuerpo es lo que nosotros vamos a habitar. Bien, entonces
nuestra manera de mirar, nuestra mirada interna. ¿Qué me viene a enseñar esta emoción? Que si una persona de la nada está llorando, esas lágrimas, ¿qué te vienen a decir? Si otra persona está hablando con vos y se quiebra y empieza a llorar, ¿intervenís enseguida? ¿Querés como rellenar esos espacios con palabras o habitás el momento? ¿Llorás con el que llora? ¿O estás ahí acompañando? Entonces las emociones es algo que nos pasa, nos habita, nos trasciende, la habitamos y siempre vienen a enseñarnos, pero nos van a predisponer a que hagamos siempre algo. Entonces tenemos la emoción y el manejo de las emociones. Y entonces podemos preguntarnos, a ver, esta emoción que estoy sintiendo en este momento, me está cerrando posibilidades, ¿de dónde viene? ¿Por qué la estoy sintiendo? ¿Por qué la estoy experimentando? ¿Quién soy yo en este momento que experimento esta emoción? ¿Soy el ser con confianza o me merma la confianza? ¿Quiero sentirme así? No, no quiero sentirme así. Bueno, entonces ¿qué quiero? Quiero tener confianza. Entonces vamos nosotros a través de una conversación interna generando el contexto para administrar la emoción, para manejarla. Entonces, ¿cuáles son mis inseguridades? Y ahí surge una conversación interna que nos permite tener el control. Las 6 emociones básicas, entonces, en otras disciplinas como la psicología, la definen a las emociones en 2 estados, en positivas o negativas. Pero desde el coaching ontológico no consideramos que las emociones sean por definición positivas o negativas, sino que más bien son funcionales o no funcionales, es decir, me abren o me cierran posibilidades de acción. Porque si estuviésemos afirmando que las emociones son positivas o negativas, estaríamos observándolas como juicios. Bueno y malo son juicios. Y las emociones y estados de ánimo, al verlas como posibilidades, son solamente eso, son estado de ánimos y emociones. No son ni buenas ni malas, ni correctas ni incorrectas, simplemente nos abren posibilidades o nos cierran posibilidades. Y ahí estás vos con tu albedrío, viendo qué haces, si aprovechás la oportunidad o no. Entonces esta emoción siempre te va a predisponer para una acción. La emoción es el espacio desde el cual nos movemos. ¿A qué te predisponen? Siempre te predisponen para actuar. Entonces, por ejemplo, con el miedo. Si tomara la emoción o estado de ánimo como positivo o negativo, lo estaría tomando como un juicio. Por ejemplo, una persona que tiene miedo puede evitar esa emoción y tomar acción y protegerse del peligro. Ese miedo es funcional y si le va a proteger, no es negativo, en ese sentido de la expresión. Entonces, en cuanto a las emociones y los estados de ánimo, tenemos al observador experimentando la emoción y siempre estás en una emoción, y el ser es un observador que está compuesto por el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Entonces no podemos controlar la emoción porque esta va a llegar con o sin nuestro consentimiento y va a llegar como una reacción corporal ante estímulos. Y si bien no podemos controlar eso, sí podemos intervenirla, hacerla consciente y habitarla. ¿Qué me viene a enseñar este miedo? ¿Por qué lo estoy experimentando? ¿Quién soy yo cuando tengo este miedo? ¿Me abre posibilidades? ¿Daña las relaciones? Entonces me gusta mucho ver a mí, y te lo quiero transmitir como engranajes. Tenemos el cuerpo, la emoción y la mente o el lenguaje, porque lo que nos hace ser seres lingüísticos no es que hablamos. Por eso no puse la palabra lenguaje, sino que puse mente. Porque es la parte racional, la que nos distingue, la que nos ayuda a ser consciente aquellas cosas que están bajo la superficie. Entonces, si por ejemplo tenés una emoción que te cierra posibilidades, moviendo uno de los engranajes, vas a automáticamente mover al otro. Por eso definir al cuerpo, al lenguaje y la emoción como engranaje es funcional. Es decir, me entero de que alguien dijo algo que no me gustó y esto me predispone como para amargarme. Y yo no quiero estar amargado, entonces quiero estar bien, total, es la opinión de otra persona. Pero si yo me quedo con eso, la emoción queda instalada ahí y va a generar, cuando se vaya, un estado de ánimo. Entonces voy a interactuar desde ahí. Entonces, ¿cómo puedo intervenirla? Moviendo el engranaje del cuerpo.
hago un poco de ejercicio, salgo a caminar, me voy a dormir, me pego un baño. Al girar el engranaje, o sea, me predispuso para la acción, tomé acción, no me quedé ahí echado, porque quedarme echado también es decidir, es tomar una acción, es tomar la acción de no accionar. Se mueve ese engranaje y automáticamente va a mover el engranaje de la mente, es decir, voy a tener otros pensamientos, porque cuando haces una actividad física, el cerebro segrega hormonas. ¿Escuchaste hablar de las 4 hormonas de la felicidad? Serotonina, dopamina, oxitocina, etcétera. Bueno, esas hormonas son naturales, las genera el cerebro, y al estar generando esos químicos dentro del organismo, entonces uno se siente como en un estado distinto y entonces cambia la emoción. Y este es un mecanismo que por ahí puede serte funcional para cambiar la emoción. No podemos controlar la emoción porque esta va a llegar con o sin nuestro consentimiento. Va a llegar como una reacción corporal ante estímulos, y si bien no podemos controlar eso, sí podemos intervenirla, hacerla consciente y habitarla. Podemos intervenir esa emoción haciendo cosas para cambiar el estado de ánimo. Y esto tiene que ver con la coherencia. Tiene que haber una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Si por ejemplo a una persona le preguntas ¿cómo estás? Estás bien, pero te lo dice con una voz que está deprimida o un semblante triste, no hay una coherencia ahí. Por lo tanto, si la persona no es coherente, no es consecuente entre lo que dice y lo que hace, ese va a ser su estado anímico, y esto hay que intervenirlo. Entonces las emociones y estados anímicos, desde la coherencia, por ejemplo, fíjate cómo funciona. Cuando estamos felices, hacemos cosas que nos hacen felices. Estás feliz y fíjate el tipo de música que pones en la radio. Buscas en el dial, pones tu compact y la música siempre va hacia la alegría. Pero cuando estás triste, haces cosas que te ponen más triste. Generalmente cuando una persona está deprimida, hace acciones, porque las emociones te predisponen para la acción, que te ponen más triste. Fíjate el tipo de música que escuchás, el tipo de programas que ves, o fíjate cuando pones el noticiero, cómo empieza a cambiar tu estado de ánimo, y entonces cuando tenés que opinar, decís, es todo un desastre, mira cómo está el país, la inseguridad. ¿No hay cosas seguras también? ¿No hay cosas positivas? No se muestran, pero como la gente de marketing saben que el miedo vende y todo eso, entonces siempre te estimulan, y esos estímulos te llegan a través de los sentidos. Tu mente le da la significación y a partir de ahí te predisponen para una acción. Entonces, ¿cómo es la música que escuchás cuando estás en ánimos que te abren posibilidades? ¿Y cómo es la música o el hábito o la rutina que escuchás cuando estás en ánimos que te la cierran? Y hay factores que impactan en las emociones y estado de ánimo, como por ejemplo la comida. El tipo de alimento que ingieras, como es tu hábito alimenticio, impacta en tus estados del ser. De hecho, si estás haciendo algún tratamiento por ansiedad o depresión, se sugiere evitar alimentos como el azúcar, la cafeína y el alcohol. Si estás haciendo estos tratamientos y seguís consumiendo estas cosas, van a afectar en tus emociones y estado de ánimo. Y otro factor que impacta en la emoción es la falta de sueño. El dormir poco aumenta el estado de alerta, te consume recursos energéticos y te disminuye. Esto puede aumentar la ansiedad y te puede generar tristeza. Una persona que por lo generalmente duerme mucho es una persona que no solamente a lo mejor está cansada, es una persona deprimida, angustiada. Entonces, las relaciones personales también son factores que impactan en las emociones y el estado de ánimo. Todos somos vulnerables ante los conflictos personales. Es natural que un disgusto de pareja, una discusión con un amigo o una preocupación afecte el estado de ánimo en un primer momento. También siente una ilusión especial ante una buena noticia en la amistad o en el amor, por ejemplo. Además, las personas también tienen cambios en sus estados de ánimo dependiendo de la compañía que tienen. Así que, ¿cómo son tus compañías? ¿Cómo son tus amigos, tus amistades? Porque son elecciones. ¿Tenés que hacer cambios en tu manera de pensar, en tu manera de mirar? ¿O tenés que hacer cambios drásticos en tu vida? Entonces, son cosas que siempre te van a predisponer para una acción, y ahí vas a tener opciones. Factor tiempo. Una persona que dice, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y acá vemos a Batman dándole una bofetada a Robin. No es tiempo, es clima. Mañana es una definición de un tiempo que no existe porque el mañana no llegó todavía, pero está en la mente como algo lingüístico. Ahora, fíjate por ejemplo cómo funciona.
puede influir en tu estado de ánimo, porque por ejemplo durante los días largos de sol en primavera existen personas que se muestran más animadas, y cuando llega el invierno, pero hay gente que le gusta el invierno, entonces está contenta, y hay gente al que el invierno la predispone como para estar quejándose. O por ejemplo con los días de la semana, oh, ya es viernes, bien. Cuando ya va llegando el domingo a la noche, se predisponen como para, oh, tengo que ir a trabajar ya, como es lunes. El factor laboral también. Existen factores como el desempleo o hacer un trabajo que no te gusta. También esto puede influir en el estado de ánimo en forma de desmotivación y apatía. Por el contrario, la ilusión de una buena noticia laboral, por ejemplo, te cambia la corporalidad, la emoción, la manera de hablar. Esto influye en tu nivel de entusiasmo. Y hay otros factores, como por ejemplo, cómo influye el color de la luz en el estado de ánimo de las personas. Hay una psicología de los colores. Se pintan las piezas, a veces las habitaciones, de un color más relajante, de otros ambientes como que te predisponen para ciertas acciones. Así la luz azul es la que afecta más negativamente el estado de ánimo, y por ahí la ponen en una pieza como para bajar cambios. Por ejemplo, la luz blanca, encender una luz roja por la noche reduce los síntomas depresivos. Por eso por ahí hay algunos ambientes nocturnos donde clásico la luz roja predispone para ciertas acciones. Bien. Otro factor es cómo influye el ambiente en tu estado de ánimo. El clima afecta a nuestro estado de ánimo. El mejor estado de ánimo se relaciona con las temperaturas moderadas. Cuando hay un lindo clima, uno se predispone para salir, para respirar aire puro, para cambiar el observador. Si está lloviendo todo el tiempo, por ahí tendamos a extrañar no poder salir, y eso nos predisponga para quejarnos, o no sé, para verlo más lento. Pero hay gente que le encantan los días lluviosos, y también son cuestiones de formas de mirar. ¿Qué otros factores? El desarrollo de los pueblos, la forma en cómo influye la naturaleza en el desarrollo de los pueblos. Es principalmente que los factores de la naturaleza, como el relieve, el clima, la hidrografía, la vegetación, impactan, influyen directamente en las características sociales, culturales que tendrá dicho pueblo. Se van a hacer más actividades, o debido al mal tiempo se suspenden las actividades, o no vamos a poder divertir, etc. Entonces las emociones siempre nos predisponen para la acción. ¿Y cuáles son los postulados? Todo lo que está detrás de una emoción es disparado por un juicio, y detrás de cada juicio hay creencias. Por un lado tenemos la emoción, y por el otro lado lo que la genera. Y las emociones se dan mezcladas. Las emociones nunca vienen completamente solas, sino que vienen acompañadas por otras emociones. Y tenemos las 6 emociones básicas, y hay algunas más que voy a tocar brevemente, como la alegría. Al entregarnos a la vida para celebrarla, generamos alegría, celebrar la vida. Cuando nos limitamos de vivir la alegría, desarrollamos estado de búsqueda de excitación, que se refiere al conjunto de vivencias que producen emociones fuertes, y ante su falta se genera depresión. Los dos extremos de la varilla. De un lado tenés la parte virtuosa, que es la alegría, pero la falta de alegría te predispone como para deprimirte. Tenemos la emoción tristeza, cuando pierdo algo que valoro. Se manifiesta cuando tenemos el juicio de haber perdido algo que valoramos, y pasamos por un suceso desfavorable que nos lleva al pesimismo, pensando que sucederá algo malo. Nos anticipamos ante algo malo que pueda pasar, y eso todavía no pasó, pero nuestro estado anímico es para atrás. La expresión corporal, los hombros caídos, encorvados. Aún así, esta emoción no es mala, nos hace distinguir lo que realmente nos importa y nos invita a reflexionar. Puede ser que se dañó una relación, perdiste una persona querida que ya no está en tu círculo de acceso, y esto te lleva a reflexionar y a tomar nota para que puedas recuperar la relación mediante acciones, o puedas empezar una nueva vida para no volver a cometer, a lo mejor con una nueva oportunidad, el mismo error. La rabia. Detrás de la rabia hay una tristeza y un miedo con un responsable. Cuando surge la rabia es la sensación de injusticia. ¿Cómo me vas a decir eso? Entonces se despega esta emoción, y gracias a esta podemos identificar qué es lo que no estamos dispuestos a aceptar
en nuestra vida. La rabia es un estándar que nos pone límites que otros no pueden traspasar, y cuando los traspasan es algo que no estamos dispuestos a aceptar. Aún así, llevar esta emoción a un estado de ánimo puede perjudicarme, ya que nos convierte en personas explosivas. Llevar la rabia al extremo puede convertirme en una persona irascible, en una persona violenta. Entonces es algo que hay que controlar. La emoción miedo, ¿avisa o paraliza? Se refiere a la emoción que nos pone en alerta o nos paraliza, nos avisa que podríamos sufrir la pérdida de algo valioso para nosotros. Aunque esta emoción muchas veces sea considerada negativa, nos transmite algo sumamente importante, es la necesidad que tenemos de cuidarnos. Hay una emoción que es la del erotismo. A pesar que esta emoción sea habitualmente enlazada con el contacto sexual, el erotismo va más allá de eso. Se refiere al contacto con el lado místico de la vida, la sabiduría, la belleza del universo, la atracción. Cuando nos privamos del erotismo, miramos con desdén la cultura milenaria y obstaculizamos nuestro aprendizaje. ¿En qué sentido? En que nuestro cuerpo cumple y tiene ciertas funciones biológicas que cumplir, tiene necesidades fisiológicas. Entonces, cuando esas necesidades no son satisfechas, se produce un desbalance, un desequilibrio, y cada emoción es como una varilla que tiene un extremo que nos abre posibilidades y otro que nos la cierra. La emoción de ternura. A través de esta emoción expresamos el querer y el cuidar de lo que realmente nos importa. Esto nos genera el juicio de sentirnos seguros. Hay alguien que nos quiere, hay alguien a quien queremos, entonces conforma un círculo de pertenencia. Dejando fluir esta emoción, experimentamos nuestra pertenencia a la vida y el sentirnos amados, la pertenencia a algo mayor constituido por quienes más queremos. La emoción de gratitud. Cuando somos capaces de mirar a nuestro alrededor y ver todas las cosas buenas que nos dio la vida, sin siquiera pedirlas, generamos gratitud. Hay una canción de Violeta Parra, Gracias a la vida, donde refleja el estado de gratitud. Entonces podemos ser agradecidos y esto genera un poder. Entonces esta emoción se conecta directamente con la alegría también y se manifiesta cuando celebramos el placer de la existencia y conexión con otros. Toda emoción siempre tiene tres partes. Los pensamientos, que se generan en automático, que aparecen con la emoción. Las sensaciones en el cuerpo, como la agitación, la respiración, el pulso acelerado. Y el impulso, que es el ímpetu que surge como deseo de huir, llorar, golpear a alguien o abrazar o no sé, lo que nos predisponga en ese momento. Entonces hay una inteligencia, que es la inteligencia emocional. Hay 8 o 9 tipos de inteligencias y hay autores que dicen que hay más inteligencias, pero una inteligencia fundamental que debemos desarrollar es la inteligencia emocional, y esto requiere de educación emocional, de hacer consciente la emoción, para qué me predispone y qué me vino a enseñar. Entonces la inteligencia emocional arranca desde un qué, para ir a un para qué, experimento lo que estoy experimentando, cómo se gestiona, cómo se hace, dónde, en el día a día, por ejemplo, en la resolución de situaciones, conflictos, con qué, o sea, cuáles son la metodología, cuál es el recurso, cuál es la competencia con la cual puedo gestionar esta emoción, administrarla, y con quién. Bueno, la inteligencia emocional, hay abundante bibliografía, material. Te invito a que puedas buscar y integrar estos saberes a tu vida. Van a ser muy útiles para profundizar en tus relaciones. Y ahora vamos a pasar directamente a la parte de los estados de ánimo. Este es Humberto Maturana, es biólogo. Este es el respaldo científico que le doy desde lo ontológico a los conceptos que te he compartido. Él define y dice que no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Si te pones a pensar, querés hacer la imagen de que la razón siempre viene a caballito de la emoción. Es decir, somos 85%
emocionales. Nosotros pensamos que las decisiones las tomamos en un 100% desde la parte consciente, reflexiva, racional. Pero no. Hay estudios que nos arrojan que el 85% de las decisiones que tomamos las tomamos desde la parte emocional. Así que somos como mamíferos, seres emocionales que razonan. Y hay algunos postulados, principios. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos, porque vivimos en mundos interpretativos. El segundo principio es que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser, uno deviene de acuerdo a lo que hace. Y el tercer principio es que los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen, pero a través de sus acciones, aunque condicionados por estos sistemas sociales, también pueden cambiar tales sistemas sociales. Como no somos árboles, podemos accionar, cambiar de amistades, cambiar de creencias, de ideas, y podemos buscar siempre cosas que sean funcionales para nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los estados de ánimo? Las emociones son de corta duración, en cambio los estados de ánimo permanecen más en el tiempo. ¿Y dónde permanecen? En nosotros. Las emociones son provocadas por un estímulo externo. Y los estados de ánimo son interpretaciones de lo que ves posible en tu futuro. Las emociones son individuales y los estados de ánimo son individuales, sociales, se contagian los estados de ánimo. Si tenés un estado de ánimo de estar quejándote, eso se va a contagiar, va a impactar en la atmósfera. Y las emociones irrumpen con intensidad en tu cuerpo, llegan, impactan, te atraviesan. En cambio los estados de ánimo podés no ser conscientes de que los tenés. Entonces, ¿cuáles son tus estados de ánimo más recurrentes? Las emociones son de más corta duración en el tiempo que los estados de ánimo que son más prolongados en el tiempo. Así que, ¿cuál es tu estado de ánimo más recurrente, en el que más estás en el tiempo? Hay más de 40 estados emocionales y estados de ánimo. Tenés desde el aburrimiento, la aceptación, la admiración, la alegría, el alivio, el amor, asco, asombro, compasión, confusión, culpa, decepción, desaliento, deseo, entusiasmo, envidia, nostalgia, orgullo, placer, vergüenza, tristeza, ternura, inseguridad, ira, irritación, melancolía. Aunque te parezca mentira, o aunque por ahí te cueste creerlo, siempre estamos en uno de estos estados de ánimo. En uno de estos estados de ánimo interactuamos con las otras personas. Y muchas veces interactuamos parados en uno de estos estados anímicos, sin darnos cuenta que estamos parados o que ese es el traje, el personaje que estamos encarnando. Entonces, a ver, la actitud que asumimos respecto al pasado y al futuro. Respecto al pasado se refiere a los hechos que ya no podemos cambiar, son hechos fácticos. Y el futuro son las posibilidades, lo que podemos cambiar, lo que todavía no ocurre. Si nos oponemos, o sea, una emoción nos predispone a una acción y nos oponemos a lo que ocurrió en el pasado, o si no vemos posibilidad en el futuro, esto va a generar un resentimiento, un enojo, una ira, porque es algo que no podemos cambiar. Ahora, si lo vemos como posibilidad, vamos a sentir resignación o desesperanza. Pero como son estados, y los estados del ser sí se pueden manejar, sí se pueden trabajar, podemos enfocarnos y verlos como posibilidad. Si aquello que sentimos, emocionamos, nos predispone para una acción y aceptamos lo que ocurrió en el pasado, o si vemos posibilidades en el futuro, vamos a sentir una aceptación, una serenidad, una paz. Y si lo vemos como posibilidad, va a generar una serena ambición, un entusiasmo, va a generar autoconfianza y confianza. Si lo vemos nosotros como un juicio, ¿no es cierto? Esto no podemos aceptarlo y nos va a traer paz. Así que vamos a hablar un poquito más adelante en esto. No me quiero adelantar para que pueda ser un poquito más entendible. Bien. Vamos a ver entonces en los estados anímicos que depende de cómo nosotros nos paramos ante la vida,
puede generarnos estados de resentimiento o resignación, o estados de aceptación o de serena ambición. Entonces los estados de ánimo básico, si aceptamos, puede generarnos paz y entusiasmo, y si no aceptamos, pueden generarnos resentimiento o resignación. Desde lo que es la facticidad, son cosas que no se pueden cambiar, como por ejemplo la finitud. Todos vamos a morir algún día, no es algo que podamos cambiar. Todos nos enfermamos, es algo que no podemos cambiar. Pero también está la posibilidad, cosas que sí se pueden cambiar, como por ejemplo una manera de ser. Entonces, se ve muchas veces la ambición como algo malo, pero la ambición no es algo malo, porque nos puede predisponer a que podamos progresar. Tengo la ambición de superarme, de tener un mejor estilo de vida para darle bienestar a mi familia. Eso está genial. Entonces, tengo la ambición, voy a estudiar, voy a trabajar más tiempo. Bien, te abre posibilidades. Ahora, si ves al dinero como un medio para conseguir un fin, ahora si ves el dinero como un fin, ¿no es cierto? Entonces ahí vas a tener inconvenientes. Entonces, frente a los hechos y frente a la posibilidad. Frente a los hechos es lo que pasa en el presente o algo que pasó, y frente a la posibilidad siempre está en el futuro. En el coaching nos paramos en el presente hacia las posibilidades en el futuro, y solamente vamos hacia el pasado si vamos para recuperar o adquirir un aprendizaje. ¿Qué pasa cuando se produce el rechazo frente a los hechos? Eso genera resentimiento. En cambio, hacia la posibilidad genera resignación. Y cuando aceptamos, que esta es una competencia, la aceptación, la simple aceptación de lo que es, puede generarnos paz, gratitud. Y si lo vemos como posibilidad, nos genera entusiasmo o ambición. Y si somos indiferentes frente a los hechos, esto puede generar negligencia, no le hacemos caso, y esto puede generarnos una consecuencia. O como posibilidad, somos indiferentes, y esto nos hace ser apáticos ante una posibilidad que teníamos y no la aprovechamos. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es la suma de todas tus elecciones. Y Ortega y Gasset decía que las ideas las tenemos y en las creencias estamos. Entonces, si la vida es la suma de las elecciones, de las decisiones que tomamos, y nosotros tenemos ideas, pero estamos en las creencias, cuando estamos en esas creencias, esto genera estados anímicos en el ser. Así que fíjate los estados de ánimo y trata de discernir en qué estado de ánimo estás cuando te levantás, cuando transcurre y discurre el día, y al llegar la noche. Entonces, no podemos controlar la emoción, porque ésta llegará con o sin nuestro consentimiento. Lo único que podemos hacer es habitarla, podemos intervenirla, podemos hacerla consciente, y podemos preguntarnos qué nos viene a enseñar. Al mirar la emoción y al hacerla consciente, podemos percatarnos de cuál fue el disparador o la creencia que gatilló esa emoción. Y cuando hago consciente lo que disparó o gatilló esa emoción, puedo intervenir esos estados anímicos. ¿Cuál fue la creencia que disparó o gatilló esa emoción? Entonces, tenemos estos conceptos: un estado fáctico y un estado de posibilidad. El estado fáctico es algo que no puedo cambiar, y el estado de posibilidad es lo que sí puedo cambiar, es posible. Entonces, en el estado de facticidad, que es lo que no puedo cambiar, como por ejemplo la presencia de la finitud de la muerte, son, por ejemplo, desde la ontología, desde el ser, desde el cuerpo, desde la biología, de la finitud. Estas son cosas que son hechos que pasen sí o sí, estemos o no estemos de acuerdo. Y también hay una facticidad histórica, que es cultural, de opiniones y paradigmas, que es donde generalmente la gente se resiste a cambiar. Y desde la posibilidad, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, nos resistimos desde la facticidad ante lo que no podemos cambiar. Eso genera un resentimiento. Por ejemplo, una persona que amo mucho parte de este plano, fallece, muere. Yo me opongo a eso porque extraño y digo, ¿por qué? No puede ser, ese no puede ser, genera un resentimiento. Va a pasar mucho tiempo y se va a hacer notar la ausencia de esta persona, y yo voy a resentir eso, y eso va a generar cíclicamente, crónicamente, estados de ánimos negativos o que me cierran posibilidades. Ahora, si lo veo parado desde la posibilidad, entonces eso va a generar resignación, y la resignación
me puede llegar a generar también como estados de ánimos negativos, pero con el tiempo lo voy a superar. Ahora, ¿qué va a pasar durante ese transcurso de tiempo? Me puedo llegar a enfermar. Ahora, cuando yo acepto y suelto, esto me genera paz. Ante un hecho fáctico, ante un hecho que no puedo cambiar, cuando yo acepto que perdí esa oportunidad de negocio, que esa relación ya no la voy a poder recuperar, entonces esa aceptación me trae paz, porque acepto y suelto. Y desde la posibilidad se genera esa serena ambición que abre puertas y que hace que nosotros podamos visualizar nuevas oportunidades de acción. Entonces, ante la facticidad, cuando me opongo y resisto y todo aquello a lo que yo resisto persiste, ¿cómo puedo cambiarlo? Puedo hacer reclamos, puedo pedir perdón, puedo poner fin a la relación y entonces puedo pasar de un estado fáctico que me genera un cierre de posibilidades y me lleva al resentimiento a pasar a un estado de paz, de aceptación, porque suelto y empiezo a fluir. Y cuando estoy en resignación, puedo tomar acciones y generar aprendizajes, y eso me ayuda a hacer la transición entre un estado de resignación que me cierra posibilidades, acelerar el tiempo de sanación de la situación y a sentir esa serena ambición desde la cual puedo visualizar nuevas posibilidades. Bien, entonces siempre estamos parados en estado de ánimos, y los estados de ánimo ante los hechos factibles o ante la posibilidad, cuando mi actitud es de resistirme, me voy a oponer a algo, no acepto que pase, me genera resentimiento o resignación, o si acepto y suelto me genera paz y serena ambición. Lo que yo te invito acá, en esta lección de emociones y estado de ánimo, es a que puedas distinguir cuáles son los estados anímicos de lo que estás, si estás resintiendo o estás resignando, para que puedas distinguir que estás luchando contra algo que no podés cambiar, contra la facticidad, contra algo que va a pasar de todas maneras, como el paso del tiempo, como nuestro envejecimiento, como la finitud. Algún día vamos a morir, algún día van a envejecer y van a morir nuestros seres queridos, algún día nos van a, van a robar, algún día van a pasarnos cosas. Entonces vamos a estar siempre ahí anclados en esos estados anímicos de resentimiento, resignación. No quiero eso. Bueno, entonces ¿qué quiero? Quiero tener paz y serena ambición. Esa serena ambición de crecimiento, de prosperidad, de progreso, en el buen sentido, en el buen decir. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que eso pase? ¿Y quién tengo que ser? Bueno, puedo hacer reclamos, pedidos, ofertas, promesas, o ponerle fin a una situación. O puedo tomar acción y ver cuáles son los aprendizajes y aceptarlo. Y entonces soltarlo, dejarlo ir. Y esto me va a predisponer siempre para una acción, para estar en paz, y que es lo más importante. Ahora, ¿qué preferís en tu vida? ¿Tener razón o tener paz? Pensalo, elegí y empezá a distinguir esto en vos. Ahora vamos a pasar a la siguiente distinción, que es una emoción, es la emoción de enojo, es una de las emociones más recurrentes en la que la mayoría de las personas estamos, y vamos a profundizar en esta distinción que nos abre o nos puede cerrar posibilidades. Bien, vamos a pasar a hablar de la siguiente distinción, que es el enojo, y ya tuvimos la oportunidad de hablar sobre la confianza, las emociones y los estados de ánimo, y estuvimos viendo cómo estamos estableciendo relaciones de confianza con nosotros, siendo conscientes de nuestras conversaciones internas y cómo estamos en nuestras conversaciones, y también tenemos conversaciones públicas. Y esas conversaciones públicas es como nosotros nos mostramos, que siempre estamos en nuestros relatos, siempre estamos defendiendo esa imagen pública, y muchas de las cosas las hacemos de manera no consciente, porque vivimos en transparencia y siempre nos atraviesan las situaciones, nos pasan cosas, algo interrumpe ese fluir transparente, y entonces ahí nos damos cuenta de cómo nos sentimos, cómo estamos emocionando. Pero siempre estamos en estados de ánimo, siempre estamos en emociones. Las emociones son de menor duración en el tiempo, pero
impactan en nuestro cuerpo generando los sentimientos y los estados de ánimo. Te invito entonces a profundizar en esta emoción que es el enojo, desde la cual estamos la mayoría de las veces. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del enojo. ¿Sabías que las personas experimentan alrededor de 20 situaciones de enojo por día? Entonces nos preguntamos, ¿qué nos enoja? ¿Y qué dispara o gatilla ese enojo? ¿Nos abre o nos cierra posibilidades de estar enojado? Ahora, ¿qué es el enojo? El enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. El enojo puede ser causado por sucesos externos o internos. Tal vez viste una película que se llama Día de Furia, o viste en el noticiero como una persona que explotó. O sea, ¿qué había detrás de ese enojo? El enojo es una sobrecarga de energía acumulada cuando una obstrucción se interpone en la concreción de un objetivo. Hay algo que vos querías que pase y no pasó. Estabas del lado de la brecha, de la parte A, y había una brecha, un espacio, algo que obstaculizaba cuando vos querías que pase otra cosa o estar del otro lado. Y esto disparó algo en vos. Entonces, ¿qué nos pasa cuando estamos enojados? ¿Cuál es el motivo de nuestro enojo? ¿Qué queremos que pase y no está pasando? ¿Con quiénes estamos enojados? Y otra cosa, una vez enojado, ¿cuál es nuestro proceder? ¿Qué queremos que le pase a la otra persona con la que estamos enojados? Porque esto es un instante y desde una leve ira hasta que va tomando colores, hasta estar rojo así como le cambia la expresión y puede producirse una furia intensa. ¿Cómo descargas ese enojo cuando te llega? ¿Cómo manifestamos al otro que estamos enojándonos? ¿Qué le deseamos a la persona con quien nos enojamos? ¿Cuál es tu rutina para contenerte? ¿Te mordés los labios? ¿No decís nada? ¿Pegás un portazo y te vas? ¿Cómo afecta esto tus relaciones, tu interactuar? ¿Qué tiene que pasar para que vos estés en control y gestionar de manera favorable este enojo? Es una sobrecarga de energía. Hay una imagen de un hombre gritándole a un celular. No es una persona, es como una imagen de algo que está pasando. Él se está comunicando, del otro lado hay una persona, ahí hay una conversación, pero se está produciendo una sobrecarga de energía. El enojo es una emoción humana muy normal y por lo general es saludable porque busca descargar. Si no nos pudiéramos descargar ese enojo, nuestro cuerpo sufriría. Cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas en el trabajo, en las relaciones personales y en la calidad general de vida que tenemos, ya que el enojo es un estado emocional que varía en intensidad, desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Entonces, como toda otra emoción, no viene solo y está acompañada de cambios psicológicos y biológicos también. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Fíjate lo que pasa, aumenta la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar un deterioro en las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. También aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico se debilita, vienen las enfermedades. Se provocan contracturas, dolores musculares, jaquecas. Se acelera la respiración, esto provoca que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis, etc. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Esta es una imagen donde diferentes colores, donde se ve las variantes de intensidad del calor corporal, de la temperatura. Cuando estamos enojados, lo dice Eicher, es como el rojo vivo de repente. Ahora, el enojo como emoción secundaria. Hay una imagen acá, una caricatura que dice: hey, enojo, ¿por qué siempre usas esa máscara? Es como una persona hablándole la emoción y tiene una careta, una máscara que dice enojo, pero cuando la quita, detrás aparece la tristeza y dice: dejemos esto aquí. Esto nos dice que las emociones
nunca vienen solas, que detrás de una emoción viene escondida otra y otras emociones. ¿Qué hay detrás de una persona que está enojada? Hay tristeza, hay angustia, hay rabia. ¿Cuántas combinaciones se pueden llegar a dar? Y nosotros reaccionamos ante la persona que está enojada, le devolvemos el insulto, el agravio, y no nos percatamos, no generamos una empatía para por lo menos usar esa habilidad, esa capacidad racional que nos distingue de los animales. Entonces significa que el enojo a menudo es el resultado de otra emoción. En general, no nos gusta que otros vean que somos vulnerables. Por lo tanto, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos heridos, cuando tenemos miedo, cuando somos rechazados o estamos tristes, optamos por expresar un sentimiento que nos haga aparentar menos vulnerables. Nos ponemos una máscara, es decir, que nos miremos más fuertes. Escogemos entonces expresarlo con enojo. El enojo es un disfraz. El enojo afecta nuestros pensamientos, cuerpo y comportamiento. Y este es el iceberg del enojo. Lo que se ve aparentemente arriba es el enojo, pero debajo hay una gran cantidad de masa de cosas. ¿Sabías que cuando miramos un iceberg solo podemos ver 10% del iceberg, la parte visible arriba de la superficie? Eso pasa porque la mayor parte del iceberg, el 90%, se encuentra debajo de la superficie. ¿Y qué hay debajo de la superficie? Culpas, heridas, ¿qué más hay? Tristezas, humillación, rechazo, frustración, descontrol y todas estas cosas que nosotros vemos como vulnerabilidades en nosotros y no nos queremos mostrar vulnerables, entonces reaccionamos y esa reacción da una apariencia, está enojado, pero es que hay detrás de ese enojo. Si queremos sanar esa relación, debemos percatarnos de que detrás de ese enojo algo está pasando y algo muy distinto, que esa emoción vino acompañada de otras emociones. Es una sobrecarga de energía acumulada cuando una obstrucción se interpone en la concreción de un objetivo. Algo que vos querías que pase no pasó. Una relación que querías lograr, un resultado no se dio. Entonces el que se enoja pierde, dicen. Esto es lo que pasa cuando te enojas. Se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico. Se siente fatiga, hambre, las células cargadas de los lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo, tenés ansiedad, empezás a comer más, se te empieza a irritar la piel, el corazón bombea sangre con mayor rapidez, le envía los músculos del cuerpo por si hay que correr o defenderse. Enojarse no es malo, enojarse es necesario porque es como el cable a tierra. Ahora, ¿qué tanto manifestamos nuestro enojo? ¿Qué tanto lo aceptamos en nosotros mismos o en los demás? Mientras algunas personas no tienen reparo en expresar abiertamente que están enojados, otras dan la impresión de que nunca se enojan, que tienen cara de póker, que son fríos. ¿Pero es así o es su manera de sobrellevarlo? Detrás de una emoción hay escondida otra emoción. Así que en tus juicios, cuando interactúes con otra persona, trata de recordar esto, que detrás de esa emoción que está manifestando hay otra emoción que está expresando, te predispone para algo esa persona, y esa acción a la cual se predispone es el tipo de relación que la otra persona va a ofrecer. Vas a interactuar con esa otra persona, pero vos tenés una distinción, podés discernir, por lo tanto podés ser más amplio. Entonces, el enojo te hace vivir estresado o enojado, eleva hasta 3000 veces los riesgos de salud. Ahora, ¿cómo podemos pasar de un enojo que destruye a un enojo que construye? ¿Cómo hay un enojo que construye? El enojo nunca es bueno. Bueno, el enojo es una sobrecarga de energía. Y cuando tenemos esa sobrecarga de energía, lo primero que hay que hacer es descargarla. Pero no descargarnos con la persona. Generalmente eso es lo que sucede de forma natural. Las personas se enojan con la persona que nada tiene que ver. Entonces el enojo siempre va a buscar ser descargado. Entonces hay un enojo que destruye, sobre el cual no tenemos ningún tipo de control, pero podemos hacerlo consciente y usarlo a nuestro favor para construir. Y así vamos a ver ahora de qué se trata todo esto.
El enojo que destruye tiene que ver con la frustración por una sobrecarga de energía. También un desahogo, o sea, mi descarga. Ahora, genera una disposición corporal, una reacción en mi cuerpo, y las consecuencias son los deseos de castigo. Quiero que la otra persona, ¿no es cierto?, que no cumplió con lo que prometió, primero me frustra, genera esa sobrecarga de energía. Entonces busco descargar, desahogarme, y esto genera una disposición corporal, una reacción en mi cuerpo, y esto genera una consecuencia. O sea, deseo de que el otro sea castigado, de que venga una represalia, porque es una persona insensible, como es una persona que no vas a cumplir con lo que prometiste. Yo necesitaba que me trajeras tal cosa como habíamos quedado, yo te la presté de buena gana, pero no llegaste a tiempo, no me llamaste, no avisaste, ojalá que te pase esto. Uno busca y arranca para el lado que lo empuja. Este es el enojo que destruye, es un enojo que cierra posibilidades. Pero también hay un enojo que construye. Y es el enojo donde yo busco hacer un descargo. Entonces hago un pedido, busco una manera, un método o una rutina de cómo lo hago. Es decir, hay algo que viene, me habita, me enoja. Entonces busco de hacer ejercicio, mover el engranaje de la corporalidad, salir a caminar, etc. O busco conversar con otra persona y le hago un pedido. Mira, fíjate que te pido que la próxima vez me avises porque tu acción me generó un inconveniente. Busco una manera. Doy una explicación, entonces la forma en que me sentí. Mira, tu accionar me causó un perjuicio. Yo me sentí de esta forma, porque lo que yo esperaba, las expectativas que tenían, no fueron cumplidas, lo cual me hizo sentir mal. Y entonces viene la etapa de reparación, donde yo propongo, donde pido, donde oferto, donde prometo, donde declaro, donde diseño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo necesito este libro que te presté o este dinero que te presté para mañana a tal hora. No me lo trajiste hoy, yo hablé con la persona que tenía que pagarle, le dije que le voy a pagar mañana. No quiero quedar como una persona que dice y no cumple. Yo entiendo tu accionar, pero te pido por favor que me transfieras el dinero. Y la otra persona ahí tiene una posibilidad, podemos restaurar una relación y darle la oportunidad de que nos explique que no pudo cumplir porque le pasó tal cosa o aquella, sus excusas, sus justificaciones, pero esta vez a lo mejor podemos solucionarlo. En cambio del enojo que destruye, directamente voy a, como dice, con los botines de punta, y entonces no hay margen de explicaciones ni nada. Entonces el enojo puede ser destructivo o puede ser un enojo que construye, que puedo utilizarlo a mi favor, haciendo un descargo, explicando cómo me sentí y pidiendo una reparación, haciendo un pedido, una oferta. Te puedo ir a buscar, puedo pasar por vos a tal hora para que me des eso que no pudiste traerme ayer. Entonces, de esa manera puedo utilizar el enojo como una energía de descarga, para quedarme con la energía que me sirve, porque por ahí siento indignación, siento ira ante un evento injusto, pero puedo encontrarle el lado positivo, que esa descarga no destruya a otra persona o me destruya a mí mismo, porque ese enojo, si está en mí, esa sobrecarga de tensión no es positiva para mi organismo. Entonces el enojo tiene que ver más con nuestra propia interpretación que con las acciones o interpretaciones del otro. Vas a escuchar y no, pero yo tengo que enojarme porque si pasó tal cosa, y te ponen en una situación. Bueno, vivimos en mundos interpretativos. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Entonces las conversaciones nos abren o nos cierran posibilidades. Entonces Marco Aurelio decía: piensa cuanto más dolorosas son las consecuencias de tu ira que las acciones que la han originado. Es decir, si el enojo está en tu cuerpo, te va a producir, te va a electrocutar, es una descarga de tensión, es una sobrecarga de tensión. Por lo tanto debe ser descargado de una manera más inteligente, y ahí tenemos que pensar las opciones. Vas a hacer gimnasia, vas y hablas con la persona, o directamente van y se agarran a los bifes. Y entonces son opciones. ¿Cuántas veces pasa en la vida? La emoción es provocada por un disparador que depende de las interpretaciones que hago y requiere una descarga, ya que es energía
Entonces, del enojo que destruye al enojo que construye, hay un proceso. El enojo es una señal de alerta de que algo que yo esperaba no se está dando, y la frustración que genera si no lo asisto y lo transmuto o lo traspaso del enojo que destruye al enojo que resuelve o construye, va a afectar mis relaciones, va a afectar mi organismo y va a afectar mi vida entera. Y acá tenemos el termómetro del enojo. Cómo me siento hoy, cómo me voy a sentir durante todo este día, es un termómetro de altas y bajas, pero siempre es una sobrecarga de energía que debe ser descargada. El color rojo indica que estamos muy pero muy enojados. Esto implica riesgo para nuestro cuerpo. Recordá que sos un observador, una observadora que está dentro de un cuerpo. Bueno, así según los colores es como te sentís y cómo va a reaccionar en tu cuerpo. La emoción es una reacción en el cuerpo biológico. Entonces, ¿qué escondes detrás del enojo? Miedo a perder lo que tenés, decepción por no cumplir las expectativas o que no cumplen tus expectativas, impaciencia por no avanzar en tu vida, inseguridad por no creer en vos mismo, silencio al no saber comunicar tus emociones, dolor por no superar viejas heridas, impotencia al no conseguir lo que querés. ¿Cuántas cosas se esconden detrás de tu enojo? Hasta acá te invito a que puedas reflexionar en el enojo como una sobrecarga de energía que, si no se descarga, va a producir un colapso en tu cuerpo. Te invito a pasar del enojo que destruye a un enojo que resuelve, a un enojo que construye, y de esta forma utilizarlo a tu favor. Bueno, hasta acá sobre lo que es el enojo, y vamos a hablar ahora de la siguiente distinción, que es la exigencia. Bien, ahora vamos a hablar de la exigencia como distinción. Vamos a verlo desde una mirada ontológica, cómo la exigencia nos puede abrir posibilidades o nos puede cerrar posibilidades. Puede ser funcional o puede ser no funcional. Se dice que la exigencia conduce a la excelencia, pero ¿realmente la exigencia conduce a la excelencia? En su libro Excelencia, la nueva competencia, Miguel Ángel Cornejo, que fue un gran motivador, un gran conferencista, él decía que excelencia viene de excederse, de hacer más de lo que se requiere. Si la exigencia conduce a la excelencia, es decir, la excelencia es el resultado de las acciones en las cuales yo me exijo, y excederse es hacer más de lo que se requiere. La idea de excelencia, de excederse, viene por ejemplo de la idea de recorrer la segunda milla. Quien te pida ir con él una milla o 1 kilómetro, ve con él 2. Hacer más de lo que se requiere. Y esto puede ayudarnos a ser más serviciales, por ejemplo. Y en este caso nos abriría posibilidades. Ahora, ¿qué pasa si corro más rápido de lo que mis fuerzas proporcionadas y los medios me lo permitan? Es decir, me empiezo a calambrar y esto me empieza a cerrar posibilidades y ya no es funcional. En este aspecto hay un aspecto exigente y un aspecto exigido. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto haciendo unas comparaciones. Por nuestra constitución, en tanto seres sistémicos, orgánicos y celulares, hay dos funciones básicas que son inherentes a su estado constitutivo. Por ejemplo, somos observadores, habitamos dentro de un cuerpo biológico. También está compuesto por el lenguaje y la emoción. En nosotros hay algo que actúa, pero también hay algo que recibe la acción. Vamos a comparar, por ejemplo, esta es una imagen figurativa. En este ejemplo, ¿cuál es el aspecto que exige y cuál es el aspecto exigido? Si comparamos el aspecto exigente con el conductor, representando a la mente, que toma decisiones, pone los cambios, vira el volante, entonces el conductor es la mente y el exigido es el vehículo, representando al cuerpo, en este caso, en este ejemplo, que ejecuta las acciones. Yo quiero viajar, pero con la pura intención de viajar no va a ser suficiente. Tengo que dar órdenes, efectuar comandos, entonces el auto va a responder a mi dirección. Aspecto exigente, aspecto exigido. Para poder llevar a cabo la acción del vehículo necesita combustible, necesita mantenimiento, y todo esto va a ser con base a las acciones que tome y las órdenes que dé el conductor.
Otro ejemplo, el albañil y el arquitecto. En esta imagen, en este ejemplo, ¿cuál es el aspecto que exige y el exigido? En este ejemplo, el aspecto exigente, que es la mente, vamos a compararla con el arquitecto, quien es quien planifica, da indicaciones, mientras que el aspecto exigido, o sea, el ejecutor, el que lleva a cabo la acción, es el albañil. Otro ejemplo, el jinete y el caballo. ¿Cuál es el aspecto exigente y cuál es el aspecto exigido acá? Siendo en este ejemplo el jinete la mente, y comparamos el aspecto exigido como el caballo, que viene a ser nuestro cuerpo, que es el que recibe la acción. Estas comparaciones son útiles para ayudarnos a entender que estamos hablando de la mente y estamos hablando de nuestro cuerpo. Entonces, decimos que la emoción viene a caballo, que la razón viene a caballito de la emoción, que viene como un jinete. Bueno, la razón, la parte mental, la parte que razona, la parte que interpreta, ¿no es cierto?, de la cual pensamos que tomamos las decisiones, pero se ha descubierto a través de la neurociencia que no, que es mínima la capacidad que tiene la mente racional para tomar decisiones, porque si bien todo lo analiza, todo lo ejecuta, muchas veces terminamos haciendo lo que nuestra emoción, terminamos casándonos con una persona por un aspecto emocional de atracción. La razón no tiene nada que ver en todo eso. Generalmente hay personas que terminan enamorándose de alguien que no les conviene, o haciendo negocios o sociedades con gente que no le conviene porque le pareció, hubo el aspecto emocional, pero la razón decía. Entonces, en ese sentido, hay dos funciones básicas en toda persona. Tiene una parte que razona y una parte que emociona. Entonces, la capacidad de programar y de realizar, porque hay algo que actúa y hay algo que recibe la acción. Y en el aspecto exigente, comparamos al conductor, al arquitecto y al jinete con la mente. Y el aspecto exigido, al vehículo, al albañil y al caballo, con el cuerpo. Con la particularidad de que la mente, en ese estado de exigencia, programa, realiza y ordena acciones al cuerpo desde una ignorancia cognitiva. No se fija si el cuerpo está bien nutrido, bien descansado, bien aseado o en óptimas condiciones de salud. Y desde esa ignorancia, el programador de las acciones, que es la mente, tiene dificultades para comunicarse con el realizador, que es el cuerpo, para que dicho realizador efectúe las acciones requeridas. O sea, las órdenes que yo te doy las tenés que hacer sí o sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenés alguien que quiere que hagas algo, pero te está imponiendo, te está exigiendo y no está respetando tu manera de estar siendo en ese momento? ¿Estás cansado o está en tu tiempo de descanso? No, ¿cómo podás estar descansando? Tenés que hacerlo a como de lugar, porque esto por aquello. Entonces ahí se va a resentir la relación. Lo mismo va a pasar con el cuerpo. El cuerpo va a reaccionar. Entonces la mente es muy hábil para ordenar y cree que, por decirlo de alguna manera, cree que está bien exigir, pero el cuerpo tiene también su tiempo biológico interno. Las órdenes del programador, en el aspecto o modo exigente, se tienen que cumplir sí o sí, sin excusa y a como de lugar. Ahora, tenés que, esa es la frase el eslogan que tiene el aspecto exigente. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Y el cuerpo generalmente responde a ese tenés que. Ante esa exigencia, el cuerpo al principio responde y se exige o autoexige para cuidar la imagen pública, para quedar bien, ¿no es cierto? Es así como uno acaba en estado de estrés o de ansiedad, porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que ir al culto, porque tengo que estar siempre fuerte, porque soy el sostén de la familia. Tenés que. Y esa exigencia puede llevar al desgaste del cuerpo, a dormir poco, etcétera, etcétera. Las órdenes del programador, en el aspecto o modo exigente, se tienen que cumplir sí o sí, sin excusas y a como de lugar. Ese es el aspecto exigente. Y la mente piensa que querer es poder, y siempre repetimos eso. Tengo que hacerlo porque querer es poder. Y no siempre querer es poder, porque querer es querer. Simple. Querer no es poder. Querer es querer. La mente es la que quiere, la que exige. Y poder es poder. Es el cuerpo el que realiza la acción. Entonces, si tomamos conciencia
y seguimos exigiendo, si no tomamos conciencia y seguimos exigiendo desde esa ignorancia, el cuerpo va a sufrir las consecuencias. Y sin un cuerpo no podemos ejecutar ninguna acción. Entonces, en el aspecto exigente nos predispone a usar en nuestro vocabulario palabras como tenés que o tengo que hacerlo, es mi responsabilidad, es mi deber, si no lo hago yo, ¿quién? Entonces, ser exigente no es malo ni es bueno, siempre que lo veamos en función de qué posibilidades nos abre o de qué posibilidades nos cierra. Si me exijo o autoexijo en pos de una meta para lograr un objetivo que me sea funcional y que me servirá para obtener bienestar y calidad de vida, siempre y cuando el jinete esté cuidando del caballo y administrando bien los recursos, todo irá en pos de un trabajo armonioso y eficiente. Lograré mi objetivo. No se exige que un hombre corra más a prisa que lo que sus fuerzas y medio proporcionados se lo permitan. En este aspecto, está bien exigirse para conseguir lo deseado, en un entrenamiento para lograr una meta, por ejemplo, de progreso, en los estudios, etc. Siempre estando consciente del jinete de cómo administra los recursos. Si hay situaciones donde el cuerpo está tan sobreexigido que termina agotado, sobrecargado por la presión de cumplir, que hasta se duerme poco, ¿qué va a ocurrir? Estos son los síntomas del estrés. Entonces, ¿en qué aspecto exigente puede ser perjudicial? Cuando es inconsciente de que el cuerpo tiene necesidades, cuando asume que el cuerpo no tiene autonomía, que está a disposición las 24 horas del día y estar en modo exigente todo el tiempo, esto puede ser perjudicial. Ahora, ¿qué hacer en este aspecto? Cuando distingamos este modo exigente en nosotros, podemos coordinar acciones entre este aspecto exigente y este aspecto exigido, haciendo pedidos, ofertas, declaraciones, acuerdos y estableciendo condiciones de satisfacción. ¿Para qué? Para garantizar una óptima salud física y mental para ir en pos de la excelencia. Distingo estos aspectos que me estoy exigiendo mucho yo o en otros, que otros están exigiendo mucho de mí. Entonces, ¿qué hacer? Si yo me exijo, mi cuerpo va a sufrir. ¿Qué va a pasar si de otro lado me están exigiendo? Se va a resentir la relación. ¿Qué hacer en este caso? Puedo enojarme y pasar de un enojo que destruye a un enojo que construye, y puedo usar los actos del habla, hacer pedidos, promesas, declaraciones, hacer oferta, entablar una conversación, y en esto vienen todas las herramientas que vinimos hablando anteriormente. Entonces, haciendo un repaso, el jinete es la mente da órdenes, el caballo es el cuerpo es el que ejecuta la acción. Entonces el jinete es el programador y el caballo es el realizador. Tu mente es la que está constantemente encendida, pensando, tomando acciones. Son las conversaciones internas, esas conversaciones privadas, y aun cuando estás durmiendo es la que está haciendo a través de los sueños, y el cuerpo está ejecutando funciones biológicas sin que vos sepas. El corazón sigue latiendo, vos seguís respirando, y todo eso sin que vos estés consciente. Entonces es importante que puedas hacer emerger que la mente no está en la cabeza, no está en el cerebro, está más descentralizada, y entonces siempre está a función de el observador que somos. Es decir, que nosotros podemos, o sea, siendo el espíritu dentro del cuerpo, podemos hacer un uso mejor de este instrumento, de esta herramienta que es la mente. ¿Somos nosotros la mente? No, no somos nosotros. Es una parte de nosotros. Pero nosotros, que somos energía consciente, inteligencias, usamos la mente como el control remoto, como el comando, el mando. Entonces, desde acá nosotros podemos, desde la conciencia, en este aspecto exigente, exigido, utilizarlo a favor de nosotros. Podemos ser exigentes, por ejemplo, con una meta para bajar de peso, para evitar el azúcar, para tener una rutina de ejercicios y ser constantemente ahí como
el jinete exigente, porque es funcional a nuestro cuerpo, es para nuestro beneficio. Ahora, si lo que nos estamos exigiendo es perjudicial para nosotros, estamos durmiendo poco, vamos a tener que empezar a tomar acción, empezar a establecer un plan y metas que nos permitan poder no autoexigirnos al grado de que esto sea perjudicial para nuestra salud. Recordemos que en todos estos aspectos nos abre posibilidades, bien para nosotros, nos cierra posibilidades, bueno, no tan bueno para nosotros, aunque hay situaciones que por ahí nos cierran posibilidades, donde nosotros tenemos que elegir punto final, comenzar una nueva historia, y en ese sentido puede llegar a ser funcional. Así que bien, hasta acá sobre la exigencia, sobre lo que es el aspecto exigente, el aspecto exigido. Hemos hablado sobre la confianza, las emociones y los estados de ánimo, que siempre estamos en estados de ánimo y desde ahí accionamos. La emoción, que generalmente es diferente a todas las otras porque requiere una descarga, que es el enojo, y cómo podemos usarlo en forma funcional para nosotros. Y la exigencia, en el aspecto exigente y el aspecto exigido, tomando a la mente como el jinete, como el conductor, como el arquitecto, y al cuerpo, que es el que ejecuta la acción, como el aspecto exigido. Y siempre en aspecto exigido el cuerpo va a necesitar cuidado, va a necesitar atención, va a necesitar que lo nutramos, que lo hacemos, que descansemos, y cuando estas funciones no se cumplen, se va a resentir y vamos a generar un estado que no deseamos. Entonces, a partir de ahí podemos distinguir y empezar a accionar.